Dicen que la fe no se mide en oraciones, sino en las veces que uno se levanta. Aquella noche, doña Mariana y sus 7 hijos llegaron con nada, solo con lágrimas y esperanza. El viento soplaba fuerte en la vieja capilla del cerro, y mientras todos buscaban abrigo, el más pequeño, Emiliano, notó algo distinto. Un brillo, leve pero constante, salía desde debajo del altar. Nadie imaginaba que ese destello cambiaría para siempre el destino de la familia. Porque a veces, lo que parece perdido, solo está esperando ser encontrado. El frío se colaba entre las grietas de la capilla olvidada y cada rincón olía a polvo, humedad y abandono. Las paredes, manchadas por el tiempo, aún conservaban trazos de pintura celeste y fragmentos de oraciones que ya nadie recordaba. Doña Mariana se arrodilló frente al altar desvencijado. Sus manos temblorosas sujetaban el rosario de madera que le había regalado su madre. Sus ojos, hinchados por el llanto, miraban hacia arriba como si esperara una señal, una respuesta, algo. «Dios mío, te lo ruego, no por mí, por ellos», susurró mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas. Detrás de ella, sus 7 hijos, 4 niñas y 3 varones, el menor de apenas 6 años, se sentaban sobre el piso frío, sin hablar, cansados, hambrientos, pero sabiendo que no debían interrumpir a su madre cuando rezaba. Fue entonces cuando Emiliano, el más pequeño, se acercó al altar. Sus ojos brillaban más por la curiosidad que por el reflejo de las pocas velas que su hermana mayor había logrado encender. Se agachó, empujado por ese instinto que solo los niños tienen. «Mamá», dijo con voz bajita, «¿qué es eso? Hay algo brillando allá abajo». Mariana giró la cabeza con lentitud, sin comprender. Emiliano ya estaba hincado frente al altar, rascando la tierra con sus dedos pequeños, apartando piedritas y telarañas. «¡Espera! ¡No toques nada!», gritó Clara, la mayor de los hermanos, mientras se levantaba alarmada. «No le estoy haciendo daño a nada, solo quiero ver qué es», contestó el niño. Y justo entonces, todos vieron lo que él ya había visto. Debajo de una losa quebrada, entre raíces secas y tierra apelmazada, una esquina metálica sobresalía. Era un objeto cuadrado, como una caja, cubierta de óxido, pero aún con un destello plateado que desafiaba el abandono del lugar. Mariana se acercó despacio, como si algo dentro de ella supiera que aquello no era casualidad. Se agachó junto a Emiliano, apartó con cuidado los restos de tierra y sacó la caja. Pesaba poco, pero el metal estaba helado, como si hubiese estado esperando siglos bajo tierra. «¿Qué es eso, mamá?», preguntó Antonella, la segunda hija, de apenas 9 años. Mariana no respondió. Sus manos temblaban, sus ojos estaban clavados en el objeto. En la tapa, apenas visible, había una inscripción grabada con letras que reconoció de inmediato. Ernesto Morales, 1997. El mundo pareció detenerse. Mariana retrocedió un paso, llevándose la mano al pecho. «No puede ser», murmuró. «¿Ernesto? ¿Papá?», preguntó Clara, confundida. Mariana asintió. Su esposo, don Ernesto, había muerto hacía 5 años en circunstancias que aún la atormentaban cada noche. Un hombre bueno, noble, respetado por todos en el pueblo. Carpintero de vocación y soñador sin remedio. Y sin embargo, había muerto solo,
traicionado por aquellos que prometieron ayudarlo. Esa caja no debía estar allí. Y sin embargo, allí estaba. Mariana la sostuvo con fuerza contra su pecho, cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió algo que ya no recordaba: esperanza. Pero en su interior también nació una pregunta inquietante. ¿Por qué estaba eso allí, escondido, enterrado bajo un altar abandonado a kilómetros del pueblo? No lo sabía, pero iba a averiguarlo, costara lo que costara. Afuera, el viento no cesaba. Las nubes parecían más densas que antes, como si algo allá arriba también se estuviera preparando para una tormenta. Pero dentro de aquella capilla olvidada, todo se había detenido. Doña Mariana, con la caja en las manos, apenas podía respirar. No sabía si abrirla ahí, frente a sus hijos, o esperar. Sentía miedo, no del contenido, sino de lo que ese contenido podía desenterrar de su alma. Clara, la mayor, dio un paso al frente. «Mamá, ¿estás bien?» «Sí, solo que... esa caja...» Mariana tragó saliva. «Esa caja es de tu papá». Los rostros de los niños se tensaron. Emiliano, aún en el suelo, murmuró: «¿Papá nos dejó algo?» Mariana se sentó despacio en una de las bancas rotas. Con los dedos limpió un poco la tapa metálica. La cerradura estaba oxidada, pero no bloqueada. Con un leve giro, la abrió. El sonido metálico fue seco y hueco, y por un segundo todos contuvieron el aliento. Dentro había varias cartas envueltas en una tela de lino vieja, cuidadosamente dobladas. Abajo, bajo las cartas, un rollo de papel atado con una cuerda fina. Y algo más, una pequeña figura de madera tallada a mano. Un pájaro, un colibrí. Mariana lo reconoció al instante. Él siempre decía que los colibríes eran mensajeros. Susurró, acariciando la figura como si pudiera volver a tocar las manos de Ernesto a través de ella. Clara tomó el rollo con delicadeza. «¿Puedo?», preguntó. Mariana asintió. Cuando desenrollaron el papel, todos se inclinaron para ver. Eran planos detallados de una construcción, no una casa común, no un taller. Era algo más grande, más complejo, una mezcla entre hogar y refugio, con una estructura que recordaba más a una capilla restaurada que a una casa tradicional. «¿Qué es esto?», preguntó Mateo, uno de los hijos del medio. Es un diseño que él siempre soñó construir», respondió Mariana. «Un lugar donde todos pudieran sentirse a salvo, donde nadie tuviera que rogar por ayuda, donde la fe no se escondiera». Sus ojos se llenaron de lágrimas al recordar. Ernesto había trabajado años en esos planos. Siempre hablaba de construir algo que uniera a las personas, donde los abandonados tuvieran un techo y los rotos encontraran consuelo. Pero todo se vino abajo cuando le negaron los permisos. Peor aún, cuando sus propios socios lo traicionaron y lo dejaron endeudado. Lo arruinaron. Y no fue solo el dinero, fue el abandono, la vergüenza, la desesperación. Mariana tomó una de las cartas. Era la letra de Ernesto. Clara le sostuvo la mano mientras leía en voz alta. «Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Y si llegaste hasta aquí, es porque seguiste tu corazón, como yo sabía que harías». Este lugar, esta capilla olvidada, fue el primer sitio donde soñé con empezar de nuevo, donde imaginé un futuro para ti y para nuestros hijos.
donde la fe no fuera solo una palabra, sino una acción. Mariana no pudo seguir. Cerró la carta y la abrazó contra su pecho. No fue casualidad que llegáramos aquí, dijo finalmente, en voz baja, pero con firmeza. Él nos trajo. Desde donde esté, nos guió hasta esto. Este es el lugar. Los niños se miraron entre sí. Nadie dijo nada. No hacía falta. El silencio fue roto por Emiliano, que volvió a acercarse al altar. Si papá quería que esto fuera nuestro hogar, ¿podemos hacerlo? ¿Podemos construirlo? Mariana lo miró con una mezcla de asombro y dolor. No tenemos herramientas, no tenemos materiales, ni siquiera tenemos dónde dormir esta noche. Pero entonces Mateo, que había estado callado hasta ahora, se puso de pie. Pero tenemos sus planos, y tenemos sus manos. Yo puedo ayudar con la madera. Aún recuerdo lo que él me enseñó. Y yo puedo limpiar este lugar, dijo Clara, alzando una escoba rota. No será fácil, pero ya no estamos huyendo. Si este fue su sueño, ahora será el nuestro. Uno a uno, todos fueron sumándose. No sabían cómo ni cuánto tardarían, pero sabían por qué, y eso era suficiente. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, Mariana durmió con una leve sonrisa. El viento seguía soplando fuerte, pero ya no le temía. Porque bajo ese techo roto, entre escombros y tierra, su familia había encontrado algo más fuerte que el miedo: propósito. El amanecer llegó sin anunciarse. Entre los huecos del techo, la luz se colaba a retazos sobre el suelo de piedra. La vieja capilla, aunque aún cubierta de polvo y abandono, comenzaba a parecer otra cosa, algo que respiraba, algo que esperaba. Mariana se despertó antes que los niños. Estaba sentada contra una columna, con la caja metálica entre las piernas y los planos de Ernesto extendidos a su lado. No había dormido bien, pero tampoco le importaba. Su mente seguía dando vueltas, repasando cada trazo, cada línea, cada idea que su esposo había dejado allí. No era un simple diseño, era un legado, un mensaje escondido entre madera, medidas y fe. Cuando Clara abrió los ojos, lo primero que vio fue a su madre de pie, mirando el altar como si viera algo más allá de lo visible. ¿Ya estás despierta?, preguntó estirándose. Desde hace horas, respondió Mariana. No podía dormir, pero no es por miedo, es por algo distinto. ¿Qué pensaste? Que no vamos a esperar a que alguien venga a salvarnos. Vamos a hacer lo que él quería, desde hoy. Los demás niños comenzaron a despertar poco a poco, frotándose los ojos, envueltos en mantas improvisadas. Todos sabían que algo había cambiado, que ya no estaban simplemente sobreviviendo. Ahora tenían una misión. Ese mismo día, Mariana los organizó. No tenía experiencia en construcción, pero había vivido toda una vida al lado de Ernesto, viendo cómo dibujaba, cómo calculaba, cómo cortaba, cómo creía. Lo había absorbido todo sin saberlo. Clara, tú y Antonella comiencen a limpiar este lugar. Necesitamos espacio. Mateo y Santiago, revisen los alrededores. Vean si hay madera, piedras, algo que podamos usar. Emiliano, ven conmigo. Vamos a buscar agua. ¿Y yo?, preguntó Victoria, de apenas 8 años. Mariana sonrió. Tú vas a tener la tarea más importante: contar todo lo que pase. Tu papá decía que nada se pierde mientras alguien lo recuerde. Vas a escribir nuestra historia, cada día, cada paso.
Victoria asintió con los ojos grandes, como si hubiera recibido una misión sagrada. Salieron al amanecer. No tenían herramientas más que sus manos, algunas sogas viejas y un cuchillo oxidado. Pero tenían algo más valioso: intención, fuerza. Y ese extraño impulso que nace cuando el pasado deja de ser una carga para convertirse en motor. Mateo y Santiago regresaron al cabo de una hora con restos de un viejo granero derrumbado al pie del cerro. Había tablas aún rescatables, clavos torcidos, hasta una carretilla con una rueda rota. Era poco, pero para ellos era todo. Mientras tanto, Mariana y Emiliano encontraron una pequeña corriente de agua detrás de la colina, apenas un hilo transparente que nacía entre las piedras. El niño metió las manos en el agua y sonrió. ¿Crees que papá sabía que esto estaba aquí? No lo sé, pero él tenía una forma de ver cosas que los demás no. Esa tarde, bajo el sol que calentaba las tejas rotas, comenzaron con lo primero: limpiar los escombros del altar. Había que liberar espacio. Quitaron ramas, piedras, basura. En medio de todo, encontraron más sorpresas: una cruz de hierro clavada en el suelo, oculta por hojas secas, y 2 bancos que aún podían salvarse. ¿Y si la gente del pueblo viene y nos saca de aquí?, preguntó Antonella en voz baja. «Que vengan», dijo Mariana con firmeza. «No estamos robando, estamos reconstruyendo. Esto no le pertenece a nadie, solo al tiempo, y nosotros le vamos a ganar». Al caer la tarde, Clara notó algo que hasta entonces había pasado desapercibido: una placa de mármol semioculta en la pared lateral. La limpió con la manga de su camisa hasta que las letras se hicieron legibles. Capilla San Rafael, Fundación 1932. Que los que aquí entren no olviden que la fe se construye con las manos. Clara llamó a su madre de inmediato. «Mamá, esto estaba aquí desde antes de que papá naciera». Mariana tocó la placa, asombrada. «¿Y él nunca lo mencionó? ¿O sí?» «Tal vez sí lo sabía», dijo Clara, «y por eso eligió este lugar. Tal vez siempre fue parte del plan». El silencio los envolvió un momento. El viento se coló entre los huecos del techo y pareció acariciar la placa, como si alguien invisible les diera la razón. Esa noche, mientras los niños dormían agotados, Mariana se quedó escribiendo una carta, la primera en mucho tiempo. «Querido Ernesto, hoy comenzamos. Hoy volvimos a construir. Y no sabes cuánto te extraño, pero también cuánto te siento aquí. Nuestros hijos tienen tus manos, y yo tengo tu fuerza». Si estás viendo esto desde donde estés, solo quiero que sepas: tu sueño ya no está enterrado. Tu sueño está vivo. Cerró los ojos, apoyó la cabeza en la pared y por primera vez en años soñó, no con lo que fue, sino con lo que estaba por venir. Los días comenzaron a pasar más rápido de lo que esperaban. Y aunque el trabajo era lento y el progreso casi invisible al principio, algo dentro de la vieja capilla comenzaba a cambiar. Ya no era solo un refugio improvisado, estaba volviendo a ser un lugar de propósito, de vida. Pero con cada clavo martillado, con cada piedra movida, Mariana sentía que también golpeaba algo dentro de ella. Viejos recuerdos, viejas heridas. Sobre todo,
lo que había vivido los últimos años después de la muerte de Ernesto. Una tarde, mientras los niños descansaban bajo la sombra de un árbol frente a la capilla, Mariana subió sola al cerro detrás del lugar. No dijo a dónde iba. Solo necesitaba respirar. Desde allí arriba podía ver todo el valle y también las luces lejanas del pueblo del que habían huido, San Jerónimo. Y como si el solo nombre abriera las puertas del pasado, Mariana comenzó a recordar. Todo. Recordó cuando Ernesto enfermó, cómo intentó esconderlo al principio para no preocuparla, cómo siguió trabajando aun cuando el dolor en su pecho ya no le dejaba ni respirar. Recordó a los amigos que prometieron ayudarlo con sus proyectos. Aquellos que le ofrecieron invertir, aportar, acompañarlo. Y cómo, una vez que Ernesto firmó los documentos, lo dejaron solo con deudas, con cuentas bloqueadas y con su taller confiscado. Lo siento, Mariana. Las cosas no salieron como esperábamos. Eso le dijeron. Fríos, sin siquiera bajar la mirada. Ella no lloró en ese momento, pero sí lo hizo sola, noches enteras, mientras sus hijos dormían, sin que nadie la escuchara. Y cuando Ernesto murió en el hospital del pueblo, sin dinero para una despedida digna, solo con una cruz de madera y una foto borrosa, Mariana supo que no podía quedarse ahí. No porque no lo amara, sino porque todo en ese lugar apestaba a traición. Por eso se fueron, sin dirección, sin plan, solo huyendo. Y ahora, desde aquel cerro, mirando hacia San Jerónimo, Mariana apretó los puños. Lo arruinaron todo. Lo dejaron morir, pero no me van a quitar lo que queda de él, no su sueño, no su verdad. Bajó con determinación renovada. Esa misma noche reunió a sus hijos. Hay algo que tienen que saber, les dijo, mientras todos la rodeaban. Les contó lo que realmente había pasado con Ernesto, las traiciones, las deudas, el silencio que la obligó a callar durante años. Les mentí al decirles que papá murió por enfermedad. Él se fue por tristeza, porque lo mataron de a poco, rompiéndole lo único que tenía, su fe en la gente. Los niños escuchaban en silencio. Emiliano tenía los ojos llenos de lágrimas. Clara lo abrazó. Pero si eso es cierto, entonces, ¿por qué estamos reconstruyendo esto?, preguntó Mateo confundido. Porque si dejamos que lo olviden, ganan ellos, y no lo vamos a permitir. Ustedes no nacieron para esconderse, nacieron para hacer ruido, para dejar huella. Hubo silencio, pero no de tristeza. Era el tipo de silencio que antecede una decisión importante. Al día siguiente, algo cambió. Mateo, Santiago y Clara fueron al pueblo. No entraron en San Jerónimo. Se detuvieron en las afueras, donde vivía un viejo conocido, don Pascual, un herrero retirado que alguna vez trabajó con Ernesto. Mariana no lo sabía. Fue idea de Mateo. Don Pascual los miró sorprendido al verlos llegar con ropa sucia, manos llenas de polvo y ojos determinados. ¿Tú eres Mateo, el hijo del carpintero? Sí, señor. ¿Y qué hacen por aquí? Estamos reconstruyendo la capilla abandonada del cerro. ¿Qué capilla? ¿La de San Rafael? ¿Esa ruina? No es una ruina, es nuestro hogar, y fue el sueño de mi papá. Él dejó los planos, solo necesitamos ayuda. El viejo herrero los miró por un largo rato, luego se levantó lentamente y sacó de su taller una caja de herramientas viejas. Yo no tengo fuerzas para cargar madera,
pero puedo enseñarles cómo usar esto sin perder los dedos. ¿Trato? Mateo sonrió por primera vez en días. Trato. Regresaron al anochecer, cargando herramientas que pesaban más que ellos. Mariana no preguntó nada, solo los abrazó. Esa noche, cuando Victoria abrió su cuaderno para escribir la historia del día, escribió una frase que ni ella entendía del todo. Hoy comenzamos a volver. Y no se refería a un lugar, sino a sí mismos. El sonido del martillo comenzó a mezclarse con los cantos de los pájaros en la colina. Cada golpe era como un latido que marcaba el ritmo de algo que estaba despertando. El interior de la capilla, aunque aún en ruinas, ya no parecía un lugar olvidado, sino uno que se negaba a morir. Los niños trabajaban con fuerza. Clara lijaba las maderas recuperadas. Mateo serruchaba bajo la guía de don Pascual, que subía a la capilla 2 veces por semana, y Antonella ordenaba las herramientas con una precisión que sorprendía a todos. Incluso Emiliano, con su corta edad, encontraba siempre algo que hacer. Juntar clavos, mover piedras, alentar a sus hermanos con su risa. Pero no todo era trabajo físico. Mariana pasaba horas cada noche revisando los planos de Ernesto, ahora extendidos sobre una mesa improvisada en lo que antes era el pasillo lateral de la capilla. Los estudiaba con una concentración feroz. Cada detalle tenía sentido. Cada trazo parecía haber sido hecho pensando en ellos. Fue durante una de esas noches que Mariana descubrió algo más. Un segundo compartimiento dentro de la caja metálica. Era un falso fondo, cubierto por una lámina delgada que solo se levantaba si uno sabía cómo buscar. Allí, envuelto en una tela oscura, encontró un sobre marcado con tinta desvaída. Solo abrir si todo falla. Su corazón se aceleró. ¿Todo falla? ¿Ernesto había previsto que todo saliera mal? Dudó. El sobre pesaba poco, pero sentía que podía cambiarlo todo. Lo guardó sin abrirlo. Aún no era el momento. Aún tenían esperanza, pero algo en ella sabía que, tarde o temprano, tendría que leerlo. Una tarde, mientras Santiago y Antonella recolectaban leña al pie del cerro, se toparon con una figura conocida. No era un vecino, ni un amigo. Era Vicente Morales, primo lejano de Ernesto, uno de los hombres que firmó aquellos papeles que destruyeron su vida. El hombre, al verlos, se acercó con cautela. «Santiago, Antonella, son ustedes». Los niños se miraron en silencio, tensos. «Soy el primo de su papá. Lo siento mucho por lo que pasó. Yo no sabía que estaban aquí». «Estamos reconstruyendo lo que ustedes destruyeron», dijo Antonella con dureza. Vicente bajó la mirada. «Yo no sabía. Yo firmé porque confiaba en los demás. Yo también perdí cosas. Mi papá perdió la vida», dijo Santiago. Sin más palabras, se alejaron, dejando a Vicente solo entre los árboles. Esa misma noche, Mariana se enteró del encuentro. No se sorprendió. En el fondo, sabía que el regreso de ellos al cerro no iba a pasar desapercibido por mucho tiempo. San Jerónimo era pequeño. Y las noticias, incluso las que nadie quería oír, volaban. Pero no dijo nada a sus hijos. Solo reforzó algo en su interior. Era hora de que el pueblo supiera la verdad, de que vieran lo que estaban haciendo, no por venganza, por justicia. Semanas después, la capilla ya tenía un nuevo techo, aún precario, pero firme.
Parte del altar había sido reconstruido con tablas recicladas, y los vitrales, rotos en su mayoría, fueron reemplazados por piezas de madera calada que Clara diseñó con ayuda de don Pascual. El lugar tenía vida. Tantas huellas iban y venían que ya era difícil distinguir cuál era el paso del que llegó con miedo y cuál el del que ahora caminaba con fuerza. Fue entonces cuando Clara propuso algo inesperado. ¿Y si abrimos las puertas? ¿A quién?, preguntó Mariana. Al pueblo. Que vean lo que hicimos, que entren, que escuchen. No podemos quedarnos aquí como si estuviéramos escondidos. Mariana la miró. Clara ya no era una niña. Había crecido demasiado en muy poco tiempo. ¿Estás segura? Podrían venir a criticarnos, o a echarnos, o podrían venir a ayudarnos, como don Pascual. Mariana pensó en la carta que aún no había abierto, en esa frase escrita a mano: solo abrir si todo falla. No, aún no era tiempo, aún no habían fallado. El domingo siguiente, colgaron un cartel de madera a la entrada del camino hacia la capilla. Clara lo había tallado ella misma. Aquí se reconstruye con fe. Si quieres ver, entra. Si quieres ayudar, bienvenido. La noticia se esparció más rápido de lo que imaginaban. Primero, llegó una pareja de ancianos. Dijeron haber ido a misa allí hace más de 30 años. Luego, una mujer con sus hijos pequeños, buscando refugio del calor. Y así, poco a poco, gente del pueblo, primero con timidez, luego con curiosidad, comenzó a acercarse. Algunos ayudaban con comida, otros con clavos, martillos, pintura, y algunos simplemente se sentaban a escuchar a Mariana contar la historia de Ernesto. Y cuando ella hablaba, no lo hacía con rencor, lo hacía con verdad. Él quería construir un lugar donde nadie tuviera que pedir permiso para tener fe, donde nadie se sintiera menos, y lo dejó todo escrito. Nosotros solo seguimos lo que ya estaba en su corazón. Ese día, el altar volvió a tener flores. No eran costosas ni perfectas, pero eran vivas, como todo lo que estaban logrando. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos sabían que lo más valioso que brillaba bajo ese altar no era la caja metálica. Era algo más fuerte, más profundo, el amor que no muere y la fe que se levanta. Aquel domingo, al atardecer, la capilla tenía un murmullo distinto. No eran solo los pasos de los niños ni el martilleo constante. Era la voz de la gente, el eco de conversaciones, de risas contenidas, de miradas curiosas que recorrían cada rincón reconstruido como si volvieran a ver algo que creían perdido. Mariana observaba desde la puerta. Estaba sucia, cansada, con las manos llenas de polvo y yeso, pero se mantenía erguida como si llevara un vestido nuevo. Clara se acercó por detrás. «Mamá, ¿te das cuenta?» «¿De qué, hija?» «De que lo logramos». La gente volvió. El lugar ya no está vacío. Mariana tragó saliva. Aún no está terminado, pero sí, algo volvió. Esa noche, después de que todos se fueron, Mariana se quedó sola frente al altar. Sus hijos dormían, agotados. La capilla estaba en silencio, iluminada solo por 2 velas, y fue allí, frente a ese mismo altar donde todo había comenzado, que sacó de su bolso el sobre que había encontrado semanas atrás. Solo abrir si todo falla. Lo abrió con manos temblorosas. Dentro había una sola hoja, escrita a mano, sin firma.
Si estás leyendo esto, amor, entonces algo no salió como esperábamos. Tal vez yo ya no esté. Tal vez la traición fue más fuerte que mi cuerpo. Pero si llegaste hasta este lugar, si encontraste los planos, la caja, y estás ahí de pie frente al altar, entonces no fallaste. Ni tú, ni nuestros hijos. Porque la única forma de fracasar era rendirse. Y tú nunca supiste cómo hacer eso. Este lugar era para ustedes. Y si otros llegan, si otros tocan la puerta, déjalos entrar. No construyas solo un refugio. Construye un hogar abierto, una fe sin muros. Ese era mi verdadero sueño. ¿Y tú? Tú siempre fuiste la parte que faltaba para hacerlo realidad. Mariana se cubrió la boca con la mano para no sollozar. Sus lágrimas caían, pesadas, ardientes. Pero por primera vez no dolían. Eran otra cosa. Algo más suave, más limpio. Dejó la carta sobre el altar, junto al colibrí de madera. Y justo entonces, una ráfaga de viento se coló por las rendijas del techo, apagando una de las velas. No tuvo miedo. Era como si Ernesto la hubiera escuchado. Como si le dijera, «Estoy aquí». A la mañana siguiente, Mateo despertó con un grito. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Alguien rompió la señal del camino!». Salieron todos corriendo. El cartel de madera que Clara había tallado estaba en el suelo, astillado, con marcas de haber sido pateado. A un lado, una piedra grande con pintura roja, una palabra garabateada con rabia. «Fuera». Los niños se miraron, confundidos. Emiliano empezó a llorar. «¿Por qué harían eso?», preguntó Antonella, tratando de consolarlo. «¿Quién fue?», gritó Santiago, con los puños cerrados. Mariana recogió el cartel con cuidado. No dijo nada. Miró hacia el camino de tierra que bajaba hacia el pueblo. «Aún hay quienes prefieren el silencio», dijo con voz firme, «quienes no soportan ver que algo se levanta desde las ruinas, pero no vamos a parar». «¿Y si vienen más? ¿Y si hacen daño?», preguntó Clara. «Entonces reconstruiremos las veces que haga falta, porque ahora no estamos solos. Ahora ellos», señaló a sus hijos, «saben quiénes son. Y yo ya no tengo miedo de que nos vean». Clara recogió los pedazos del cartel y en vez de repararlo, buscó una nueva tabla. En ella escribió con letras más grandes: «No tenemos miedo y no nos vamos». La clavaron al lado del viejo roble del camino. Esa misma tarde ocurrió algo inesperado. Una comitiva del pueblo llegó a la capilla. No eran solo vecinos. También venía el cura del pueblo, un par de comerciantes y Vicente Morales. Los niños lo reconocieron al instante. Mariana también. El ambiente se tensó. Clara dio un paso adelante como si fuera a impedirles entrar. «No venimos a discutir», dijo el sacerdote, un hombre mayor de rostro cansado. «Venimos a escuchar». Vicente levantó una pequeña caja de madera. «Esto era de Ernesto. Lo guardé por años. No tenía derecho. Pero ahora quiero entregarlo». Mariana lo miró sin decir una palabra. Luego miró a sus hijos, uno por uno. «Entren», dijo finalmente, «pero sepan que esto no es solo una capilla, es nuestra casa, y en esta casa se dice la verdad». El grupo entró en silencio. Algunos se persignaron al cruzar la puerta. Otros miraron los arreglos, el altar, las paredes todavía en proceso. No había lujo, había trabajo.
Había vida. Vicente entregó la caja a Mariana. Dentro había fotografías de Ernesto, de los planos, de su taller antes de perderlo todo, y una libreta pequeña con anotaciones personales. Mariana la apretó contra el pecho. Gracias, pero no esperen que olvide lo que pasó. Vicente bajó la mirada. No vengo a pedir perdón. Vengo a cargar mi parte del peso. Si me dejas, quiero ayudar. Mariana lo miró por un largo rato. Luego se volvió hacia sus hijos. ¿Qué dicen? Mateo fue el primero en hablar. Si construimos este lugar para todos, entonces tiene que empezar por nosotros. Mariana respiró hondo. Está bien, ayuda, pero esta vez no toques nada sin preguntar. Vicente asintió. Y así, sin ceremonias, el traidor del pasado se volvió un obrero más. Porque en ese lugar las cosas se reconstruían, incluso las almas. Los días siguientes fueron distintos. Se notaba en el ambiente, en las manos que ahora eran más, en los rostros que antes solo miraban de lejos y ahora se acercaban con respeto. La capilla de San Rafael ya no era solo el lugar donde una familia dormía. Se estaba convirtiendo en algo mucho mayor, un símbolo. La reconstrucción se aceleró. Vicente cumplió su palabra. Llegaba temprano, trabajaba en silencio, acarreaba maderas, limpiaba escombros. Nunca pidió perdón directamente, pero cada clavo que colocaba, cada tabla que alineaba, hablaba por él. Mariana lo observaba de lejos. Sabía que el dolor no se borraba con buenas intenciones, pero también sabía reconocer cuando alguien trataba de redimirse con actos. La capilla empezaba a tomar forma real. Un nuevo altar, sencillo pero firme. Paredes reforzadas, una entrada restaurada, y en la parte trasera, donde antes solo había tierra seca, Mateo y Santiago levantaban un pequeño huerto. Clara pintaba los marcos de las ventanas con colores cálidos, mientras Antonella y Victoria tejían cortinas con retazos donados por los vecinos. Y entonces, una tarde, sucedió lo impensable. «¡Mamá! ¡Vienen más personas!», gritó Emiliano desde el camino. Mariana salió y vio una larga fila subiendo por la vereda. No era solo gente del pueblo. Había personas que no reconocía. Venían de otras comunidades. Algunos llegaban con niños, con bolsas, con ropa, con herramientas. Un grupo traía materiales de construcción, otro alimentos, y otros solo venían a ver, a escuchar, a sentir. Cuando llegaron, no pidieron permiso. Se quedaron parados frente a Mariana, esperando una palabra. Fue Clara quien rompió el silencio. «¿Qué está pasando?». Una mujer mayor, de cabello recogido y manos ásperas, habló en nombre de todos. «Nos contaron lo que hicieron aquí, lo que esta familia levantó con nada. Venimos a ayudar, si nos permiten». Mariana tardó unos segundos en reaccionar. La emoción le cerraba la garganta. Miró a sus hijos. Todos asintieron sin necesidad de palabras. «Este lugar», dijo finalmente, «no es nuestro. Es de todos los que estén dispuestos a construir, no solo paredes, sino también esperanza». Aquel día, el terreno alrededor de la capilla se llenó de vida. Se formaron equipos, tareas, turnos. Gente desconocida trabajaba hombro con los niños. Se compartía comida, herramientas, historias. Y por primera vez, Mariana se permitió algo que había olvidado: soñar en voz alta. Esa noche, cuando ya el sol se había ocultado y solo quedaban brasas encendidas de una pequeña fogata al frente de la capilla,
Mariana sacó la libreta que había dejado Ernesto, la que Vicente le devolvió. Comenzó a leer en voz baja, mientras Clara escribía en su cuaderno y Emiliano se dormía en su regazo. No quería un monumento, quería un refugio, donde los hijos pudieran correr sin miedo. Donde los padres no tuvieran que arrodillarse para pedir ayuda. Donde nadie preguntara cuánto tienes, sino cuánto puedes dar. Si algún día este lugar se llena de voces, no será por mi nombre, será por la fuerza de quien se atrevió a continuar cuando todo parecía perdido. Mariana cerró la libreta con los ojos húmedos. Lo estaban logrando, y no lo hacían solos. El sueño de Ernesto ya no era una idea atrapada en papel. Era una realidad que crecía, piedra a piedra, con cada persona que cruzaba esas puertas. Pero justo cuando todo parecía avanzar sin obstáculos, llegó una noticia que congeló el aire. Un funcionario del Ayuntamiento de San Jerónimo apareció acompañado de 2 policías municipales. Venían con un documento en la mano. Buenas tardes. Venimos a notificar que este terreno está registrado como propiedad fiscal en abandono. Técnicamente, no tienen autorización para edificar aquí. Tendrían que desalojar en un plazo de 15 días. El silencio fue absoluto. Mariana dio un paso al frente. ¿Están bromeando? Después de todo lo que hemos hecho aquí, ¿quieren echarnos? Lo siento, señora. Son órdenes, no es personal. Claro que es personal. ¿Dónde estaban cuando esto era una ruina? ¿Dónde estaban cuando mis hijos dormían bajo un techo roto? ¿Dónde estaban cuando trajeron a mi esposo al cementerio sin ataúd porque no podíamos pagarlo? Su voz se quebró, pero no bajó el tono. Ahora que hay vida, quieren quitárnosla. ¿Por qué? El funcionario no respondió. Solo dejó los papeles sobre una piedra y se fue. Mariana quedó sola frente al grupo. Todos esperaban que dijera algo, pero no tenía palabras. Solo rabia. Aquella noche no durmió. Se encerró en la capilla y leyó una y otra vez los planos, las cartas, la libreta, buscando alguna salida, alguna forma de defender lo que tanto les había costado levantar. Y entonces encontró algo que nunca había notado. En uno de los planos, al pie de página, con letras diminutas: donación provisional por uso comunitario, Capilla San Rafael, legado de familia Morales, año 1997. Mariana se incorporó de golpe. Corrió a buscar el sobre con los documentos. Estaban todos los planos originales, y entre ellos, una copia sellada del acta de donación. ¡No pueden quitárnosla!, gritó. «Esto fue registrado. Ernesto lo dejó protegido». Salió de la capilla en plena madrugada. Llamó a Clara, a Mateo, a todos. «Despierten. Tenemos cómo defender lo que construimos. Ernesto lo dejó escrito. Nos pertenece. Es nuestro». Y esa noche, bajo el cielo estrellado del cerro, todos entendieron que la batalla aún no había terminado. Pero ahora tenían armas, la verdad, la fe y los papeles. Las primeras luces del amanecer encontraron a Mariana sentada frente al altar, con el acta de donación en las manos y el rostro firme, sin una gota de miedo. Sus hijos se despertaron uno por uno, aún con los ojos pesados pero alertas.
Sabían que el día no sería como los otros. Sabían que esta vez lo que estaba en juego no era solo la capilla, sino la dignidad de todo lo que habían levantado. A media mañana regresaron los funcionarios. Esta vez no venían con 2 policías. Traían una camioneta del municipio y cámaras, como si esperaran un escándalo, como si quisieran mostrar que hacían su trabajo. Mariana los recibió con todos sus hijos detrás. Frente a ellos, al menos 20 personas del pueblo ya se habían reunido. Vecinos, voluntarios, curiosos, y don Pascual, el viejo herrero, parado con su bastón como si estuviera listo para ir a la guerra. «Venimos a cumplir la orden de desalojo», dijo el mismo hombre del día anterior, como ya se les notificó. Mariana no respondió con gritos, solo sacó la carpeta que había protegido toda la noche y entregó el documento. «Léanlo bien. Esta propiedad fue donada por mi esposo en 1997, con fines comunitarios. Legalmente, ustedes no tienen ningún derecho a quitárnosla, y si intentan hacerlo, los llevaremos a juicio. No solos, con todo este pueblo». El funcionario leyó en silencio. Su expresión cambió. Intentó decir algo, pero se notaba que había perdido el control de la situación. «Esto debe ser validado por el registro público», balbuceó. «Ya fue validado. Llamé a la oficina esta madrugada. El número de folio está activo. Y si intenta ignorarlo, haré pública cada palabra de este atropello. ¿Quiere cámaras? Aquí tiene las nuestras también», dijo Clara, sacando su celular. Un murmullo de apoyo se alzó entre la gente. Alguien gritó: «¡Déjenlos en paz! ¡Ese lugar ahora es de todos! Ellos nos devolvieron la fe», gritó una mujer desde el fondo. El funcionario, presionado, sin salida, recogió sus papeles y se retiró con el rabo entre las piernas. La camioneta bajó por el cerro en silencio, dejando atrás algo más que una derrota. Ese día no fue un día normal, fue una celebración. Clara organizó una comida comunitaria con lo poco que tenían y lo mucho que les traían. Los niños decoraron el altar con flores silvestres. Vicente pintó una nueva señal en la entrada, esta vez más grande, con letras talladas por él mismo. Capilla San Rafael, donde la fe se construye con las manos. Y al anochecer, cuando ya el sol pintaba el cielo de naranja, Mariana subió al altar, tomó aire y habló por última vez como la mujer que había llegado allí con miedo. Ahora era otra. «No venimos aquí a hacer historia, solo queríamos sobrevivir». Pero ustedes convirtieron nuestro refugio en algo mucho más grande. Y si hoy estamos de pie, es porque la fe no es solo rezar, es resistir, es reconstruir cuando todo está roto. Y eso lo aprendimos juntos. La gente aplaudió, algunos lloraban, otros se abrazaban, no por tristeza, sino porque sabían que estaban siendo parte de algo real. Semanas después llegó una carta. Oficial. Reconocían la capilla como patrimonio comunitario, protegida por ley. Ya nadie podría tocarla. Y junto a esa carta, un sobre anónimo, sin remitente, solo una nota escrita con caligrafía conocida. «Gracias por no rendirte. Aún desde donde estoy, los veo, y estoy orgulloso». Mariana no necesitaba firma, sabía que era de él. Hoy, si alguien sube al cerro de San Jerónimo, encontrará más que una capilla. Encontrará un huerto,
niños corriendo, gente ayudando. Encontrará historias colgadas en las paredes. Y si pregunta por doña Mariana, probablemente la verá sentada al atardecer, leyendo cartas viejas o ayudando a algún joven a encontrar su lugar. Y si alguien le pregunta cómo empezó todo, ella solo sonríe y dice, con un brillo, uno pequeño, bajo el altar. Lo demás fue puro amor terco y fe necia, porque a veces lo que parece perdido solo está esperando ser encontrado. Se essa história tocou o seu coração, imagine as próximas que ainda vamos contar. Aqui, cada narrativa carrega lágrimas, coragem e recomeços reais, como o da Dona Mariana e seus filhos. Inscreva-se agora no canal, ative as notificações e venha fazer parte dessa comunidade que acredita que até das ruínas pode nascer algo extraordinário. Nos vemos no próximo capítulo de Vidas que ninguém teve coragem de esquecer.